Efemérides de hoy, lunes 27 de abril, vamos hasta 1913, porque un día como hoy se realiza el primer vuelo transatlántico en Panamá. Por cierto, que fue el primero el Espíritu de San Luis, de Lindbergh, que fuera desde Nueva York hasta París, fue el primer vuelo que unió dos continentes, en Panamá. Robert Fuller voló desde la bahía de Panamá hasta la bahía de Limón. ¿Qué significa? Que fue el primer vuelo que voló de un océano a otro. Lo interesante de esto es que, ¿por qué antes se pensaba que como todas las ciudades estaban al lado de un río, pues que en vez de aviones, en vez de aeropuertos, hubiese hidroaviones? Los alemanes fueron pioneros en esto, pero los americanos desde un principio de la aviación se empecinaron en que fuesen aeropuertos en tierra. Y bueno, ganaron ellos en esta, pero el señor Fuller lo hizo en un hidroavión. Ojo, vamos a 1941, porque un día como hoy en Grecia, pues, ¿qué hace que las fuerzas nazis demoraran en la toma de Moscú? Bueno, que Mussolini, que era como una especie de hijo tonto de los del eje, pues le dio por invadir Grecia y ya había conseguido pues Albania. Él le dio por invadir Grecia y Yugoslavia. Bueno, se metió en tal enredo que pues tuvo que pedirle ayuda al papá Hitler. ¿Y qué ocurre? Bueno, tuvieron que irse los soldados alemanes a tomar toda esta península helénica y sobre todo en Grecia, pues, y en Yugoslavia, donde pues estos partisanos liderados por Josip Broz Tito le dieron tanto dolor de cabeza a los alemanes. Los alemanes mantuvieron 15 divisiones, sobre todo en Yugoslavia, pues, y Tito, a diferencia del resto de la Europa del Este, fue el único régimen que logra pues luchar contra los nazis y sacarlos del país sin ayuda de ninguna de las dos grandes potencias. Por eso era su reto permanente a Stalin, por eso Stalin siempre pensó en matarlo, y por eso su alianza, pues, en una especie sobre todo que él se llevaba muy bien con Churchill, tenía pues esa amistad que lo unía más a Occidente que a Oriente. Vamos a 1945, porque hablando de Mussolini, un día como hoy, pues, disfrazado de miembro de la SS, unos partisanos que estaban en el camino lo descubren junto a su querida Clara Petacci. A los dos, pues no solamente los fusilan, sino que los cuelgan en una estación de gasolina en Milán para que todo el mundo los apedrease y los patease a gusto. Ya saben, pues ahí lo capturaron. Las últimas horas de Mussolini son bastante, o están bastante bien escritas, porque él no solamente fue a donde un cura a confesarse, sino que estuvo muy dado, hubo muchos testigos de lo que pasó, y sobre todo del linchamiento, que pidió un cura. A pesar de que él le ponen Benito por Benito Juárez, siempre fue un socialista de mente, pero ya saben, cuando uno ve la muerte cerca se acuerda que Dios existe. Y esto fue lo que pasó con este señor. Hitler pide que su cuerpo lo cremen por lo que le hicieron a Mussolini. Pues muy bien pues, especificado en una película que se llama La hoguera, el día de San Lorenzo. Sobre todo cómo fue los movimientos partisanos del norte de Italia. Y obviamente en el hundimiento, cuando Hitler dice, yo no quiero terminar como Mussolini colgado, exhibido. Así que él pide a uno de sus choferes que tomara todos los galones de gasolina, porque dice, ya no vamos para ningún lado, así que úsalo para quemarme. Hoy les recomiendo, hay un libro que solamente ha salido en inglés, que se llama una cosa así como La traductora, que trata sobre una soldado rusa, quien fue traductora del alemán durante toda la ofensiva, y es a quien le toca a ella. Y a la asistente del dentista de Hitler, reconocer ese trozo, sobre todo de la mandíbula inferior, de que el cadáver de Hitler era el correcto. Hay una cosa interesante de esto. Stalin nunca le dijo a Zhukov, imagínense que él había descubierto que Hitler se había suicidado, y siempre, incluso 2 años después de finalizada la guerra, dice, oye, ¿y se sabe algo de Hitler? Zhukov, en una entrevista de 1965, dice, Stalin siempre tuvo esa dualidad de mantenerlos engañados a todos, y él sabía claramente que Hitler estaba muerto y nos tenía diciéndolo, y él al final fue la inteligencia soviética la que vende la idea de que Hitler había escapado a la Argentina y que estaba refugiado, porque él decía, hay que unir a los nazis con Occidente.
y que Occidente va a ser muy papachar sobre todo estos demonios que se han perdido. Esa teoría la lanzaron desde Moscú y se fue comprando hasta convertirse en una especie de mito ahora de que Hitler murió en la Argentina con, algunos han dicho, hasta con 120 años. Cuento. Hitler pues se metió primero se tragó una pastilla de cianuro y después metió un tiro en Berlín. Él, y antes mató a su perra Blondie. Después mató, bueno, se suicidó al igual con su esposa y Eva Braun, y ambos pues les quemaron en Berlín. Yo estuve cerca de entrevistar a uno de los últimos sobrevivientes del búnker. Lástima que por cuestiones de horario no pude verle, pero él dice, sí, yo no sé por qué la gente anda inventando que Hitler se fue, si yo vi cuando pasaron el cadáver envuelto en una alfombra. Vamos a 1974, porque en Washington 10.000 personas se reúnen manifestándose, exigiéndole un juicio político contra el presidente Richard Nixon, al haber perpetrado, bueno, el escándalo Watergate. Esto, bueno, llevaría a este señor a renunciar en agosto, el 9 de agosto de ese año. La presión popular, pues generalmente funciona y es casi una venganza de estos periodistas de la costa este, pues que a Nixon lo tenían atravesado desde que andaba con ese hombre llamado John McCarthy, haciendo esa especie de cacería de brujas. Bueno, para que vean que las deudas siempre se pagan en casa. Vamos a 1994, porque un día como hoy, Sudáfrica celebra sus primeras elecciones multirraciales. Pues varones y mujeres de piel negra pueden votar. ¿Y dónde fue el primer voto? En Nueva Zelanda. Pues ya saben que estos países del sur, sobre todo Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, tienen una relación muy, muy cercana. Bueno, ahí llega este hombre a la presidencia que toma una de sus decisiones más importantes, poner a Frederick W. de Klerk, su antecesor, como su vicepresidente. Y yo creo que ahí marca el periodo o el arranque de esa nueva Sudáfrica, pues sin lugar a dudas la economía más importante de este continente. Vamos a 2014, porque en Ciudad del Vaticano, pues se canoniza un día como hoy a estos dos hombres, Juan XXIII y Karol Wojtyła, Juan Pablo II. Bueno, Juan XXIII, pues también llega como patriarca de Venecia. Nadie lo vio venir después de alguien tan rígido como Pío XII poner pues a un hombre como Juan XXIII de papa, pues el papa bueno le llamaban. Pues fue el que llama al Concilio Vaticano II, no olvidemos de eso. Él decía, todo tiene que revolucionarse. Después de la Segunda Guerra Mundial y de todos los traumas que hemos sufrido, pues la Iglesia también necesita abrir las cortinas. Y Juan Pablo II, bueno, que su nombre viene, o por su antecesor, que es el que está en el medio, tomó los nombres, Albino Luciani los tomó de Juan XXIII y de Pablo VI, por eso se llaman Juan Pablo, y él tomó el nombre de su antecesor, que estuvo un mes en el cargo. Así que hoy, dos nuevos santos, desde hace 6 años, dos nuevos santos a la geografía católica.